Bienvenido a Paso al Frente. El espacio donde se desafía la comodidad Se activa el propósito. y se inspira a cada oyente a dar el paso. Historias reales de auténticas. Y liderazgo con impacto. Yo soy Nashla. Yo soy Peter y juntos vamos a dar ese paso al frente. De lo que cambia el mundo Comienza con un paso. Bienvenidos a este nuevo episodio. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por los episodios anteriores que ya han ido viendo. Y en este de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Qué será? ¿Quieres saberlo? Pues claro. Pues hoy vamos a hablar de valentía. Ser valiente en el día a día. O sea, ser valiente en la cotidianidad. Y ser valiente en las cosas sencillas, ¿no? No es como en las cosas grandotas, cómo enfrentarte, sino más bien ser valiente en tomar acciones como pedir perdón, perdonar, hacer las cosas sencillas que el día a día nos demanda, nos depara. Y esa es una forma también de ser valiente. Algo así es que vamos a ver hoy. Exacto, claro, podemos tener en cuenta ser valiente en el día a día, como él mencionaba, de que no es cuando te vas a enfrentar a un momento sino en tu día a día. Entonces, si vemos que en el día a día enfrentamos esa valentía cuando tomamos decisiones de hacer algo, cuando queremos salir de un lugar, cuando queremos comenzar algo, tenemos que pedir perdón, o un montón de cosas así, es eso, es ser valiente en el día a día, porque cada día tienes que tomar decisiones nuevas. Entonces, muchas veces la sociedad lo minimiza, pero porque no es algo para algo grande como contra una persona o que tienes que agendar ciertas cosas, sino es algo que tienes que tomar desde tu interior. Y cuando lo tomas desde tu interior muchas veces es más difícil que simplemente ir y discutir con alguien o enfrentarte valiente o ponerte que tú eres más que otras personas ante una situación o un momento, sino que es algo del día a día. Sí, es así. Y dentro de todo eso, como bien mencionas, a veces la gente, nosotros los seres humanos, Sí. queremos ser valientes buscando cosas grandiosas, como ser los héroes de situaciones X, ser los héroes de momentos estruendosos, cuando realmente ser valiente no es eso. Ser valiente es mucho más que esperar momentos épicos para llegar a hacer, ¿no? O tomar acciones correspondientes a esa valentía. Como dijimos abriendo el episodio, ser valiente es decir la verdad. Ser valiente es tener la capacidad de perdonar. Ser valiente es tener la capacidad de reconocer nuestros errores. Ser valiente es tener la capacidad de entender el momento que vivimos y tomar decisiones acorde a eso. Y también es permanecer firme cuando todo te lleva a rendirte. ¿Entiendes? Es como tener esa valentía, decidir enfrentar eso, no esa persona, sino esa situación que vives en el día a día. Entendiéndolo así como también mencionas, nosotros en la Biblia podríamos ver muchos ejemplos, muchas situaciones en las que se dieron esos momentos épicos para ser valiente. Y aunque si bien es cierto, no tuvieron que esperar momentos grandes ni nada, aunque dicho sea de paso, esos momentos grandes sí le acompañaron en el proceso. Pero la valentía que mostraron tomando la decisión inicial fue grandiosa. Entonces, esa valentía que se vio, podemos mencionar muchos. Dentro de ellos estuvo Josué cuando fue enviado junto a los 11 espías, Josué y Caleb, que 10 de ellos pues tuvieron miedo porque vieron que eran hombres gigantes, eran hombres que no podían enfrentar según su perspectiva y que eso pues no le iba a permitir a ellos tener la victoria. Sin embargo, a esa visión que tuvieron esos 10, dos de ellos, que fue Josué y Caleb, tuvieron una visión muy distinta.
Es decir, allí muestran una valentía, pero una valentía también que está fundamentada en su confianza, en su fe en Dios. Y como vimos en el episodio anterior de la fe práctica, ¿no? Entonces, ellos acá están emulando esa fe práctica que tienen en Dios y eso le hace aflorar su valentía en esas situaciones puntuales. Porque aunque entendemos que ellos pudieran haber dicho lo mismo que dijeron los 10, pero ellos dijeron todo lo contrario. O sea, eso es parte de lo que a nosotros se nos invita hoy. No a ver lo grande del problema, no a ver lo incómodo o lo difícil, porque la valentía, si la ponemos de esa manera, la podríamos ver que el ser valiente es el que pelea con otra persona. El ser valiente es el que no le huye a los problemas, sino que enfrenta los problemas y le da para allá. Y no, no es así. El ser valiente también es reconocer cuando nosotros debemos retirarnos de esos momentos, pero igual también reconocer cuándo es el momento adecuado para accionar, que fue el caso que menciono o mencionamos ahora de Josué y Caleb. Entonces, fueron valientes al reconocer que Dios le daba la victoria. Entonces fueron y llevaron esas buenas nuevas. Esa es otra forma de valentía, ¿no? De verlo. Sí, entonces también podemos ver que en hebreo el significado de valiente se dice que es ometz. Tiene varios significados, pero uno de ellos o dos de ellos es ometz y también está yasak. Que ometz es lo que más tratamos ahora, lo que es en el día a día, o sea, es una palabra bastante directa en el concepto de la fortaleza interior y resolución. Se usa también en hebreo moderno en el mismo sentido, diciendo como coraje de corazón. Pero entonces el ometz es más de lo interno, es más de lo que estamos tratando ahora, más de esas decisiones que tú tienes que tomar, algo que tiene que venir de tu interior para tú poder accionar y ser valiente en esa situación. Entonces está Yasak. Yasak es más directo en el término de ser valiente con fuerza, así como se mostraba en Josué y Caleb lo que tenían la misión que tenían que realizar. Por lo tanto, Hazak se basa más en ser fuerte y valiente, así como se encuentra en Josué. Pero en este episodio, en este podcast del día de hoy, nos vamos a enfocar más en lo que fue el término de Ometz en hebreo, que significa valiente, pero en lo más interno, lo más que viene desde adentro para tomar las decisiones. Excelente, excelente. Es así, como mencionas, y basándonos en esa parte, ¿no? De esa valentía interna, de toma de decisiones, de controlar las emociones, que nos vamos a basar. Hay alguien que se parece a eso en la Biblia, de los que mencionamos, y es precisamente a Ruth. No vamos a contar la historia de Ruth porque sé que muchos de los que nos ven y escuchan conocen de esa historia. Pero vamos a ir como a la parte sencilla. Ruth fue una mujer de Moab que fue la esposa de uno de los hijos de Noemí. Pero, como dice la palabra, cuando Noemí y sus hijos se fueron a vivir a Moab, porque ambos se habían casado, Kelión, Malión, Orfa y Ruth, pues allí dice la palabra que ellos, los hijos de Noemí, murieron ambos. Pero después de esa muerte, entonces Noemí decide volver a su tierra, a Jerusalén, a Israel, decide volver a su tierra. Pero una de esas mujeres, Ruth en este caso, fue tan insistente y persistente que decidió seguir a su suegra, en este caso Noemí, seguirla. Y una palabra que Ruth valientemente destacó y dijo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Es decir, Ruth allí
renunció a todo lo que se refería a ella como moabita. Renunció a todo lo de Moab, renunció a su propia vida. Esa es una decisión interna, ¿no? Una decisión valiente y una decisión que si lo vemos también en perspectiva, entraría dentro de lo que sería fe práctica. Pero acá no estamos haciendo alusión a la fe práctica, sino más bien a esa toma de decisiones valiente, que fue el caso de Ruth. Tu Dios será mi Dios, tu gente será mi gente, tu parentela, tu tierra será lo mío. Es decir, donde tú vayas yo iré, donde tú pises yo pisaré. Es una valentía renunciar a tu propia identidad para tú entonces asumir otra como tuya propia, pero esto no quiere decir que renunciar a tu identidad tiene que hacer, digamos, renunciar a que si somos de nuestros países, renunciar a nuestros países. No, no, nada que ver, eso no nada que ver con valentía. Pero en el caso de Ruth, puntualmente, lo que estamos resaltando es esa parte emotiva y esa parte interna de ella que renunció a sus dioses también. O sea, en Moab no adoraban a Dios. En Moab tenían dioses paganos. Y esa es una forma también de nosotros valientemente reconocer a Dios como el único Dios fiel verdadero. Que dicho sea de paso, es la parte central de la decisión que nosotros debemos dar. ¿Para qué? Para nosotros acercarnos a Él. Esa es una decisión valiente y esa es una decisión interna que también debemos tomar. ¿Y qué impacta de Ruth? Impacta que Ruth, con esa valentía, renunciando a todo, no escatimó ningún esfuerzo, sino que todo en absoluto lo empeñó para salir y obedecer entonces a Noemí. A pesar de que Noemí le decía y le insistía, no lo hagas porque no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, ya no me quedan hijos, ¿a qué viene? Dice ella muy decididamente, no importa, así nos quedemos solas tú y yo, no importa, es una decisión valiente. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos ver. Al momento de las decisiones no se tratan de ser cosas grandes, no se tratan de ser, como hemos dicho desde el principio, quizás suena redundante, pero no son las cosas de allá del top, son las sencillas que tienen que ver con nuestro interior. Ujú. La valentía en el día a día. Es así. El día a día. Entonces, si yo te preguntara, para ti, ¿qué es tú tener como esa valentía en el día a día? Sé que tiene varias respuestas, pero de una manera sencilla y simple, ¿qué tú dirías para ti esa valentía en el día a día? Sería saber que cada día tengo que tomar una decisión diferente y que aunque para mí sea riesgoso en una parte o de que sea incómodo tomar esa decisión, aún así decidamos o decida tomar la decisión sin importar qué situación venga tras eso. Bien, y no diríamos, no, que no, no, no. Esa es la parte que para ti tú asumes. Y si le preguntamos también a cualquiera de ellos qué asumen como valentía, de igualmente van a responder. Y sí, hemos hablado. Y aunque a uno muchas veces le toca tomar decisiones difíciles en ese día a día, y cuestiones que se presentan que uno quizás no puede entender, no puede Ujú. asimilar. El ser valiente indica que a pesar de, hay que tomar la decisión. Pero sí, en parte de esto es como esas decisiones, vale la redundancia, de esas decisiones internas que tienes que tomar. Y parte de eso es como nos hacemos la pregunta, ¿cómo puedo vivir esa valentía cada día? Pero también es difícil en el término de hacerlas y parte de ella es decidir decir la verdad, así como comentabas, que aunque sea incómodo, o sea, es como ver, aunque sea incómodo, muchas veces sí es así.
En ciertas ocasiones es muy incómodo tener que decir la verdad, tal vez a la persona que tiene que decirlo, o tal vez el tipo de verdad que tenga que decir. Y también perdonar incluso cuando el corazón no quiere. En tantas ocasiones se nos hace bien difícil como perdonar cuando nuestro corazón no lo siente, porque decimos, no, si yo no siento hacerlo, no lo voy a hacer, pero no es así. Literalmente no es así. Debemos de perdonar, aunque nuestro corazón, aunque nuestra mente esté herido, aunque nuestra mente todavía no quiera hacerlo. Entonces es una decisión valiente que debemos de tomar cada día. También está en permanecer firme cuando todo todavía te invita a rendirte. Permanecer firme es una de las cosas que en ocasiones nos hace decaer más fuerte que las mencionadas anteriormente. Porque es algo que tú tienes que decidir no rendirte, permanecer firme y seguir ahí cada día, cada día, cada día. Y eso es una decisión valiente que tomas en el día a día. Entonces también está en obedecer a Dios, aunque no entiendas todo. En podcast anteriores mencionamos de que Dios no nos pide que entendamos todo. Él nos pide obedecer a eso. Sí. Y ahí está la valentía Obediencia. también. Exacto, ahí está la valentía también, de que decidimos seguir y obedecer lo que Dios dijo o quiere para nosotros, para nuestro día a día. Y Ujú. olvidar nuestra voluntad, olvidar nuestros querer para poder obedecer a eso que Dios decidió para nosotros. Es valentía también. Así es. Hablar con amor, aunque te sientas herido. Ujú. Resistir la tentación, recordando que Dios es más fuerte. O sea, se nos hace difícil cuando nuestro corazón está herido, cuando nuestra mente está desubicada, hablar con amor a los demás, tratar bien a los Así demás. es. Pero al tener esa valentía que Dios nos ha otorgado a nosotros para el día a día, se nos hace más fácil poco a poco poder tratar bien a las personas, comunicarnos con las personas que nos rodean, pedir perdón, reconocer y permanecer firmes ante cualquier tentación, porque Dios es más fuerte que eso. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, eso nos da la certeza de que si Jesús vino aquí a morir por nosotros y Él nos ha dicho que Él ha vencido al mundo, Él también nos ayudará a nosotros. Porque ya todo lo que nos pasa al día a día, ya lo ha vivido, ya lo vivió, ya Él sabe qué es eso. Entonces, esa valentía de tú decidir y obedecer a Dios, aunque tú no entiendas nada de lo que está sucediendo, es una de las cosas más grandes en el día a día de cada uno de nosotros. Así es. Como bien mencionas, tal cual, tal cual. Agregarle sería como dañarlo. Pero dentro de eso mismo que hablas, volviendo un poquito a Ruth, muchos de esos puntos que destaca de lo que son las valentías, lo vemos en ella. Esa determinación, esa persistencia, esa forma de ella entregarse, de sanar su corazón con ello, a pesar de que tenía una pérdida, Sí. sanar su corazón, porque es la parte, ¿no? Que a veces es como tú hablar con amor a pesar de las pérdidas, como tú tratar con amor a pesar de las Claro, es como pérdidas. imaginarnos a Ruth, que ella decidió aún así seguir a Noemí cuando había perdido a su esposo y Sí, todo eso, entonces, es tremendo, ¿no? Es sí. tremendo. Y por eso es que vemos cómo cuando uno entra en esa obediencia a Dios, las cosas son tan maravillosas y uno siente que la vida le sonríe, uno Ujú, siente que la vida pues te da esa brisita afable, esa brisita que te dice, yo estoy contigo a pesar de, ujú. yo estoy contigo aunque no me veas, yo estoy contigo, es algo maravilloso. Y esa determinación de Ruth la convirtió en la madre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. ¿Y de dónde viene el linaje de Cristo? De David. De David. Entonces, fíjate que en pocas palabras, esa determinación que tuvo esa mujer en ese momento, la llevó a momentos épicos, a cosas grandiosas, que posiblemente ella no imaginó cuando tomó esa decisión determinante y valiente, pero que la convirtieron
en una persona que hoy estamos hablando porque queda el libro donde se registra esa hazaña. Y eso no quiere decir que nosotros debemos buscar cosas o hazañas para que Ujú, queden récord histórico ujú. de que fulano hizo tal hazaña. Esa no es nuestra meta, ni debe ser tampoco. Recordando que uno de los principios fundamentales u objetivos de Paso al Frente es inspirar, ¿verdad? Es motivar, es animar, ¿no? Es Equipar, empujar, exacto. equipar a que la gente haga las cosas en el marco de Dios, pero de una manera responsable, de una manera que, como hablamos en los demás episodios, que no tenga miedo, que sea determinante en hacer lo que debe, que tenga una fe práctica, que no se meta en ese tema, sino que sea práctica. Y eso es parte de lo que animamos y es lo que estamos, al traer la historia de Ruth, es ver que Ruth en la simplicidad, eso la llevó a una hazaña mayor que no fue que ella le estaba buscando. Ujú. Porque una de las cosas y que no podemos negar es que nosotros hoy los seres humanos lo que tratamos siempre de buscar es hazañas, momentos épicos, momentos grandes, para que nuestros nombres sean recordados. Mm. Y no, no debe ser el norte. Nuestro norte debe ser siempre obedecer a Dios, agradar a Dios, haciendo las cosas sencillas, haciendo las cosas como se deben. Recuerde que dar un paso al frente no es pasarle por encima a nadie. Dar un paso al frente no es hacerlo en desobediencia. Dar un paso al frente no es hacerlo a nuestra manera. Dar un paso al frente es hacerlo bajo la cobertura de Dios, en la obediencia de Dios. Y yo sé que cuando lo Ujú. hacemos de esa manera, ese paso al frente que demos va a ser determinante en nuestras vidas. Por eso debemos entender cada día la necesidad nuestra de estar bajo la cobertura de Dios y que esa valentía nunca falte, porque lo mismo sucede cuantas veces Dios sigue llamando a la persona, sigue llamando, y la persona se acobarda. Ese interior con Ujú. ese fuego moviéndome y como hablamos también en ocasiones al miedo o al qué dirán, a la situación, no tomamos valientemente esa decisión. Entonces esa valentía debe ser tácita. Y recapitulando un poquito de lo que mencionaste, de esos puntos de decidir, decir la verdad, aunque sea incómodo, a perdonar incluso cuando el corazón no quiere hacerlo. O sea, son decisiones fundamentales. El perdón debe ser una forma, un estilo de vida que nosotros vivamos. El perdonar a los demás, a los que nos ofenden, aunque no nos pidan perdón nunca. Pero usted y yo debemos tomar esa decisión única de sí perdonar a los que nos ofenden. De hecho, eso lo hacemos. Le pedimos a Dios, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Y si Dios nos perdonara a nosotros conforme a eso, yo creo que muchos de nosotros nos quedaríamos sin perdón. Ujú. Digo, creo que entiendo así porque, y no es juzgar, no es que juzguemos, cada cual sabe cómo vive y precisamente por saber cómo vive es que se hace necesario que todos y cada uno de nosotros tomemos decisiones firmes, decisiones valientes, perdonemos, amemos, sin condición, sin reserva. Así es. Entonces también podemos ver en Deuteronomios 31 verso 8. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar de que esas cosas que se escribió en el capítulo 31 verso del 1 al 8, fue dicha por Moisés a Josué. Pero si nos vamos a esa partecita del verso 8, donde dice, el Señor mismo, en la versión NBI, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes.
Si nos enfocamos en esa última palabra, no temas ni te desanimes. Es algo que en ocasiones hacemos. Desanimarnos cuando debemos de tomar esa decisión interna, cuando debemos de hacerlo. Porque, como mencionaba ahorita, parte de lo que nos deja más en el piso es depender completamente de Dios. Porque la carnalidad, la mente humana, lo que quiere es siempre tener el control de sus manos. Pero cuando no puede, siente que el mundo, todo a su alrededor se está cayendo. Pero no es así. Porque el momento de que está cayendo todo a su alrededor, que está fundamentado en tu propio entendimiento, es donde Dios quiere fundamentarlo, pero en su palabra. En ocasiones, Dios decide destruir algo que estaba fundamentado en algo que no va a ir a ningún lugar, que a los ojos del humano puede ser que no, que eso va creciendo y está grandísimo, pero en cualquier momento puede caer. Algo que estaba fundamentado en algo que no tiene cimiento en él lo va a destruir para volverlo a construir, pero en él, en su palabra y en su cimiento, porque no podemos tener todo en nuestras manos. Y eso es algo que nos desanima, porque cuando no tenemos ese control en nuestras manos, esa decisión que podemos tomar nosotros mismos y no sabemos ni siquiera qué hacer después, nos desanimamos. Y decimos, ¿en serio tengo que seguir siendo? Entonces, ¿me rindo o no me rindo? ¿Sigo o no sigo? O sea, ahí es que viene de ese desánimo. Esa incertidumbre. Exactamente, de saber si paro o no. Sigo, me rindo, me quedo aquí, no lo hago. Y así, entonces vienen esos dardos a nuestra mente, porque no podemos tener el control completamente en nuestras manos. Y no fue así. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Porque es que Él nos diseñó, Él no nos diseñó a nosotros para que podamos soportar nuestras propias cargas. Él nos diseñó para que nosotros podamos reconocer de que necesitamos de Él. Así Dios es. Sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros, ¿quién seremos sin Él? Sí. Esa es la gran pregunta que hay que responderse. ¿Qué sería de nosotros si Dios no estuviera con nosotros? Y si no nos dijera cada día, sigue, adelante, sigue, no te rindas. Así es, así es. Creo que ha llegado el momento del desafío de la semana. En el desafío de esta semana, queremos invitarles a que usted tome nota, como siempre le invitamos a tomar nota, de cuál es esa situación o esa decisión que usted debe tomar valientemente y que no quiere porque hay algo que usted está dejando pasar o que le está desanimando o está en esa encrucijada. Póngala en oración. Claro, eso es lo que siempre vamos a pedir. Ore, pero dé el paso. Sencillo, pero seguro. Recuerde, el valiente no siempre es visible. El valiente no es el que se ve todos los días. Y precisamente estamos hablando o hemos hablado de esa valentía interior que debe haber. Y esa nadie la ve, solo usted y Dios. Entonces, tome esa decisión valiente y sea consecuente con ello. Dé el paso, no se desanime. Entonces, el ser valiente no siempre hace ruido, pero algo que sí debe ver y que sí tiene en cuenta es que el ser valiente siempre deja huella. Exacto. Sigamos adelante. Ser valiente en el día a día, como mencionabas, no es algo de mostrar en el momento de, es algo que vivimos cada día. Así es. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio y nos vemos en el próximo. Claro, suscríbanse y vayan a nuestras redes sociales, ahí les aparecen ahí abajito, entonces Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo. Y sabemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. Exacto. Que Dios les bendiga.